Johannes Vermeer, tal vez uno de los pintores más famosos y desconocidos de la historia, es un artista cuya técnica y recursos se han mantenido en la niebla de su propio mito durante años. Sin embargo, el creciente interés del público y los expertos alrededor de este artista ha detonado un boom vermeeriano que se coronó con la enorme retrospectiva de 2023, a la par de un buen número de estudios técnicos que ha conjuntado a equipos de élite entre restauradores, especialistas y diversos conocedores del tema. De este modo, partiremos del estudio clásico alrededor de la Chica de la Perla realizado por Avi van der Veire y su equipo, complementándolo con los estudios realizados por Melanie Gifford, Dina Anshin, Alexander Levy, Marjorie Weissman, entre otros. Algunos mitos sobre Vermeer. Durante años, la escasa información sobre Vermeer y las deudas registradas que legó tras su muerte daban la impresión de que el pintor no habría sido particularmente exitoso en la vida. Sin embargo, los estudios históricos recientes han contextualizado su actividad pictórica junto a la de autores como Gerard Dou, Gerard ter Borch, Gabriel Metsu y Fran van Mieris, artistas excelentemente pagados, activos en la República Holandesa, que aprovecharon el interés creciente por un tipo particular de pintura de género, caracterizada por el uso de materiales de alta calidad, como reveló la investigación de Gifford y Glisman, un requerimiento necesario para ingresar al mercado de élite altamente competitivo de este tipo de pintura. Uno de los rasgos materiales compartidos por casi todos estos artistas es el uso de pigmentos costosos, incluyendo laca roja de alta calidad, como la cochinilla, y ultramar de lapislázuli, usualmente citado como una característica del trabajo de Vermeer, pero relativamente común a los artistas mencionados, lo que condicionaba el precio de sus obras, según el uso moderado o profuso que se hiciera de este pigmento, buscando la atención del coleccionista exigente. Autores como Dou o van Mieris incluso se jactaban de su técnica que requería mucha mano de obra, presumiblemente como una estrategia de marketing. En este contexto, la pintura de Vermeer no era desconocida ni mucho menos. De hecho, el coleccionista Peter van Riebeeck, considerado el principal mecenas de Vermeer, llegó a poseer 21 obras del pintor, una parte sustancial de sus 35 pinturas consideradas genuinas, caracterizadas por un estilo refinado que desobedecía intencionalmente el estándar compartido por la pintura de género en trabajos que fueron imitados posteriormente por sus contemporáneos. Soportes e imprimaturas. La pintura de Vermeer se enmarca en los materiales estándar de la época disponibles con proveedores especializados, por lo que la gran mayoría de su obra está realizada sobre un mismo tipo de soporte, lino en tafetán cerrado de trama media, de aproximadamente 15 hilos por centímetro cuadrado. De hecho, los análisis recientes han revelado que obras con años de distancia están elaboradas de una misma bobina de tela, lo que indica que el pintor compró suplementos por lote que utilizó a lo largo de los años. Los lienzos de Vermeer se montaban sobre un bastidor de esquina fija cuyo desgaste ha obligado su reemplazo por bastidores de esquina ajustable, y en algunas ocasiones ha sido necesario pegar el lienzo sobre uno nuevo para ayudar a sostenerlo. En casos específicos, como el de mujer tocando una guitarra de la National Gallery, el lienzo y su bastidor original se han mantenido prácticamente intactos, revelando un sistema de clavijas que sujete el lienzo en vez de las tachuelas habituales de hoy en día. En Joven con arete de perla, el lino observa distorsiones en forma de onda en las cúspides, con una diferencia de entre 5 y 7 centímetros en todos los lados, lo que indica que el lienzo fue sujetado en estos puntos a una estructura más grande utilizando cordón o cordel antes de la aplicación de la imprimatura, una práctica habitual en la época. El lino se sellaría con cola orgánica para prepararlo con una imprimatura de color gris claro, que incluía blanco de plomo combinado con tiza y óxido de hierro, así como negro de hueso y carbón, ligado con aceite de linaza aplicada a una o dos manos. En algunas obras, como el de Mujer joven frente a un virginal, la capa inferior es de un color marrón grisáceo pálido y la superior de marrón ligeramente rosáceo, con mayor cantidad de tierra, mientras que en la lección de música y Mujer tocando guitarra, solo se halla una mano de imprimación marrón grisáceo pálido.
En este caso, las partículas de tiza y blanco de plomo son ligeramente más grandes, lo que indica una molienda breve que propicia aglomerados de plomo perceptibles a simple vista. Estos podrían deberse a la costumbre descrita por Mayernet de extender la mezcla de plomo y tiza con una espátula. Cabe destacar que estos fondos se consideran semisecantes, por lo que favorecen los tiempos de producción. La tiza es incolora cuando se mezcla con aglutinante de aceite y puede alterar la translucidez de la pintura disminuyendo la necesidad de pigmento, por lo que su uso era recomendado para ahorrar material. Aunque es posible que Vermeer imprimara él mismo sus lienzos, la disponibilidad de telas preparadas en la época y la falta de un taller de mayores proporciones indican que es muy probable que los soportes se hallaran imprimados de antemano y que, en los casos de una segunda imprimación, fuera el mismo pintor quien la realizara en un intento de modificar el color o bien diera indicaciones a sus proveedores. Adicionalmente, se ha confirmado la presencia de litargirio, minio, manganeso y esmalte de cobalto en la preparación, probablemente para acelerar el secado. En la mujer frente al virginal, se añadió sulfuro de zinc, llamado vitrol de zinc, a la capa secundaria. La literatura de la época recomendaba su adición para un secado más rápido. El modo particular en que el blanco de plomo se ha adherido a la tela indica que ésta habría sido almacenada sin trabajar sobre ella durante una buena cantidad de tiempo, algo coherente con el ritmo de trabajo de Vermeer, de apenas 2 o 3 obras por año. Pigmentos y aglutinantes. La revisión y ampliación con métodos científicos actuales del estudio de 1968 de Hermann Kuhn, un estudio de los pigmentos y las bases utilizadas por Jean Vermeer, así como la complementación de los análisis realizados en la última década, nos ha proporcionado una aproximación bastante exacta a los pigmentos presentes en su paleta, siendo los más habituales blanco de plomo, amarillo ocre, vermellón, laca de rubia, terra verde, diversos ocres rojizos y negro de carbón. No obstante, a lo largo de su carrera, el pintor había experimentado con unos 20 pigmentos en sus más de 39 obras, cuyo uso dependía de diversos factores como su permanencia, el tiempo de secado, el precio y propiedades matéricas que analizaremos brevemente. Azul de azurita. Compuesto de carbonato básico de cobre, estudiado particularmente en las obras La Callejuela, Oficial y Muchacha que ríe y Chica durmiendo, a veces mezclado con amarillo de plomo y estaño o blanco para crear zonas grises. En La Callejuela se utiliza para delinear las ventanas con una capa superpuesta de amarillo cremoso. El follaje de la izquierda es una mezcla de azurita, amarillo de plomo y estaño y 3 tonos diferentes de ultramar, así como blanco de plomo, ultramar puro y ultramar y azurita. En algunos casos se ha demostrado que las capas de esmalte y azurita en la pintura de Vermeer tienen un medio de unión de proteínas, para lo cual existen varias recetas en los tratados de la época que advierten sobre la alteración del color por el amarillamiento de la película de aceite, produciendo un efecto verdoso. Asimismo, explica el gran tamaño de la partícula de pigmento para prevenir este efecto. Vermeer parece haber utilizado azurita en grises claros y mezclas de verde donde el brillo del ultramar no habría sido apreciable. Al igual que otros pintores de la época, pudo haber utilizado la azurita como color base sobre el que se pintaría el ultramar natural, mucho más costoso. Ultramarino natural, hecho de polvo de piedra semipreciosa de lapislázuli, triturada y purificada a fondo mediante lavado, unida con aceite secante por reflexión manual, presente en una variedad de elementos en casi todas las pinturas de Vermeer, no solo en los objetos azules, sino en sombras, reflejos, follaje, paredes blancas y como complemento en los drapeados. Incluso se ha encontrado azul ultramar en la sombra de las carnaciones de la figura masculina de la lección de música. Vermeer utilizaría este pigmento de manera inusual. Por ejemplo, las vigas del techo en esta pintura es una mezcla de ultramar, presuntamente para lograr una armonía cromática integrada. Las pinturas que contienen ultramar a veces se han blanqueado con el tiempo, lo que da como resultado un color generalmente más pálido de lo que habría sido originalmente. El oscurecimiento del medio aglutinante y los componentes adicionales presentes en las capas de pintura hacen que sea difícil estar seguro de si el color azul violeta o azul verdoso de algunas de sus obras estaban originalmente pensados de esta manera.
El ultramar se mezclaría frecuentemente con blanco de plomo, negro hueso y ámbar crudo en proporciones variables para lograr la luminosidad característica de sus obras, como en Mujer joven con una jarra de agua, donde se ha utilizado el contraste entre el tono azulado del vidrio y la parte del marco de la ventana con tonos cálidos de luz solar. El tocado de la joven está modelado en tonos blancos y grises neutros. Una vez seco, Vermeer superpuso los tonos pálidos del auténtico ultramar para crear la transparencia de tela almidonada. El ultramar natural se encuentra también en la pared de fondo. Un examen reciente de la dama sentada ante un virginal ha revelado que el ultramar está mezclado con tierra verde para formar una gama de verdes azulados para el vestido de la dama. También se aplicaron mezclas de ultramar y tierra verde combinada con negro para la cortina estampada de esta pintura. Carmín y laca carmín, elaborado a partir de los cuerpos secos de la cochinilla hembra Dactylopius coccus, precipitado sobre arcilla ya que no tiene cuerpo propio, detectado en La carta de amor, La alcahueta y La chica de la perla. En cortes transversales de esta última, la laca carmín es visible a simple vista y toma un tono rosa brillante bajo la luz UV. Debido a que la laca se desvanece con el tiempo, no podemos estar seguros de cómo sería su apariencia original. No obstante, la cromatografía UHPLC descubrió este pigmento tanto en las carnaciones como en la ropa de la chica. Ocre rojo, constituido de óxido de hierro en diversas variantes, habitualmente utilizado para variar los tonos rojos como sucede en la callejuela, donde constituye el color principal de los ladrillos en las fachadas, en una capa general de este pigmento, con superposiciones rectangulares de laca de rubia o sombra para variar los colores. También se ha detectado ocre rojizo en las nubes de fondo de esta misma obra, combinada con cantidades mínimas de esmalte y blanco de plomo, que producen un gris rojizo claro, más vivo que la mezcla de blanco y negro de carbón. El ocre rojo combinado con blanco de plomo también se utiliza para representar las baldosas en la copa de vino, seguido de un fino esmalte de color marrón rojizo, producido con ámbar y ocre rojo, que favorece la transparencia. Una mezcla de ocre rojo, carbón negro y blanco de plomo se utilizó para pintar el suelo de la lechera. Negro de carbón, también conocido como negro de viña, se deriva de materiales orgánicos carbonizados como la madera calentada en un ambiente de oxígeno limitado, triturada y refinada. Su textura es más suave que la del negro marfil, además de tener tiempos de secado más cortos. Una vez seco, tiene un ligero brillo y un acabado ultramate. El negro de carbón se halla en todas las obras de Vermeer con colores negros, con excepción de La lección de música, frecuentemente combinado con ultramar, produciendo un negro o gris azulado perceptible a simple vista en La carta de amor, La mujer con el laúd, El arte de la pintura y La alegoría de la fe. Mezclado con ultramar natural, serviría para atenuar su brillo y con negro de hueso se obtendrían colores pardos que complementarían las sombras. Tierra verde, principalmente caledonita, aunque este nombre se aplica también a la glauconita, la tierra de Verona y la tierra verde de Chipre. Este verde tiene un tono frío y era obtenido de depósitos rocosos del área de Verona, principalmente utilizada para dar un matiz verdoso a las pieles. Se han encontrado mezclas de terra verde y amarillo de plomo y estaño, en Muchacha leyendo una carta y con ultramar en el vestido de la joven sentada frente a un virginal, así como en estado puro para las sombras de los tonos piel en Chica con sombrero rojo, Chica con flauta, El guitarrista y Alegoría de la fe. Curiosamente, se ha encontrado tierra verde combinada con sílice y ultramar en dama de pie frente a un virginal, y es probable que Vermeer haya comprado ultramar natural adulterado con sílice sin saberlo, o bien que buscara ampliar el rendimiento de este color usándolo sobre una base de verde en la capa subyacente, agobiado por su situación económica en los últimos años, algo que explicaría también el uso de pinceles gastados y materiales económicos. La tierra verde también se utilizaría ampliamente para producir una variedad de colores mezclados de azul y verde, como en los paisajes y las luces frías, donde se combinan con amarillo de plomo y estaño. Índigo, producto de la planta Indiagofera tinctoria, mezclado con esmalte en el manto y las cortinas de Cristo, sentado en casa de Marta y María, y como tono de fondo en La joven de la perla, aunque en este último caso el esmalte ha desaparecido casi por completo. Según las investigaciones recientes, en su versión original, debió ser un verde suave y brillante, con una calidad esmaltada que daba profundidad a la pintura. Negro de marfil o de hueso.
En el siglo XVII, al igual que hoy, los términos negro de marfil y negro de hueso se utilizaban a menudo indistintamente. Ambos se refieren a un pigmento negro derivado de la carbonización de huesos, cuernos y otros materiales orgánicos de animales. Sin embargo, sí existía el auténtico marfil negro, elaborado específicamente a partir de marfil carbonizado de colmillos de elefante, considerado un artículo de lujo y probablemente reservado para encargos especiales. En la obra de Vermeer, el negro de hueso solo se ha detectado en las losas de mármol negro de la lección de música y combinado con ultramar en los azulejos de la misma obra. Blanco de plomo, carbonato básico de plomo, utilizado ampliamente para aclarar otros colores y como componente principal en objetos blancos como cerámica o tela, así como paredes encaladas. En su obra tiene una textura granulada, ocasionado por partículas especialmente grandes, como puede observarse en la dama escribiendo una carta. Amarillo de plomo y estaño. Fabricado a partir de óxido de plomo y estaño, puede variar desde el color amarillo limón brillante hasta un dorado intenso. Vermeer lo emplearía de distintas maneras, desde modificar el equilibrio cromático general, como en Mujer leyendo una carta, hasta pequeños detalles, como los de la casaca de la dama escribiendo. Mezclado con azul, obtendría una sutil gama de verdes. A menudo los drapeados de este color eran recubiertos con una laca amarilla que ha desaparecido en la actualidad, ocasionando las distintivas chaquetas de color amarillo tostado, que debieron ser de un amarillo brillante, según lo registrado por Sir Theodore Turquet de Mayernais, un efecto del que el artista era consciente. A propósito del uso de este pigmento en Mujer sosteniendo una balanza, Arthur Key Wheelock Jr. menciona: al acentuar las luces con trazos amarillos brillantes en lugar de blancos o azul claro, impregnó la fría túnica azul con cierta calidez, sin reducir su nivel de saturación del color. Laca de rubia, producto de la raíz hervida de la Rubia tinctorum, vuelta insoluble con la adición de un sustrato o mordiente, generalmente una sal metálica. Produce un tono rojo, rubí brillante, bastante permanente si no se expone a la luz excesiva. Su naturaleza, altamente transparente, lo hacía excelente para veladuras. Aplicado sobre vermellón, resaltaba los tonos rojos dando una tendencia a los violetas, como sucede en la joven con copa de vino y la joven con sombrero rojo. En las carnaciones era utilizada como veladura o mezclada con blanco de plomo y ocre amarillo para los tonos más claros, volviéndolos monocromáticos por la tendencia de la laca a deslavarse. Aplicado con negro, podría utilizarse para las sombras en las pieles. Esmalte de cobalto. Producido por la cocción cerámica del mineral diarseniuro de cobalto o escuterudita con cuarzo y potasa. Este pigmento fue ampliamente usado en Europa como sustituto del azul ultramar, aunque es mucho menos brillante. Como el esmalte es un vidrio, sus partículas son transparentes y su poder cubriente es bajo, por lo que debe molerse en trozos grandes para utilizarlo como pigmento. Cuando se usa en medio de aceite, tiene tendencia a sentarse debajo de la película de pintura, haciendo que se vuelva amarillo con el tiempo y esparcirse por la superficie perpendicularmente. El esmalte se unía frecuentemente con un medio aglutinante de proteínas, como se establece en varios tratados contemporáneos, para evitar que se alterara por el color amarillento de la película de aceite. La naturaleza gelatinosa del medio adhesivo mantiene las partículas suspendidas hasta que la pintura se seca. Aunque se sabe que el esmalte se desvanece, el grado en que esto ocurre puede variar, incluso dentro de la misma pintura. Se halla en las primeras obras de Vermeer, como en Doncella dormida, combinada con azurita, ocre y albayalde, y ampliamente en Diana y sus compañeras, tanto en los tonos marrones como en las carnaciones, la roca y el perro, y en pequeñas cantidades para atenuar el blanco, produciendo un gris mate. Eventualmente desaparece de la paleta del artista. Laca amarilla de Welt, en holandés Go o Gut, obtenido a partir de la planta Reseda luteola de Anatolia, que produce un colorante orgánico amarillo a partir de luteolina, detectada en joven del arete de perla mezclada con índigo en el fondo. Es probable que Vermeer también haya utilizado este pigmento en otras pinturas para modelar los drapeados, como en la Carta de Amor, o como veladuras sobre bases monocromáticas. En Mujer tocando la guitarra, se haya mezclado con amarillo de plomo y estaño y tiza, siendo muy probable que haya perdido intensidad con los años.
Amarillo de ocre, principalmente arcilla coloreada con óxido de hierro. Como la mayoría de los pintores europeos, Vermeer hizo un uso extensivo del ocre amarillo en los tonos de piel y sin mezclar para elementos accesorios como baldosas, paredes y otros detalles en sus interiores. Verdete, cardenillo o verdigris, obtenido mediante la aplicación de ácido acético a placas de cobre o en la pátina natural que se forma por el desgaste de cobre, latón o bronce. Se ha encontrado como veladura sobre o debajo del ultramar. El conservador Robert Walt informó que la tela en primer plano de El arte de la pintura de Vermeer fue pintada en verdigris y luego vidriada con una capa semitransparente de azul ultramar, dándole su color verde azulado actual. Estudios recientes han descubierto bajas cantidades de cobre en distintas obras, lo que indicaría la presencia de verdigris en las bases de Dama escribiendo, Amante y doncella y Mujer sosteniendo una balanza, donde parece haber sido utilizado como secante y no como pigmento. Vermellón. A partir de sulfuro de mercurio llamado cinabrio, Vermeer utilizó el vermellón a la manera tradicional, bajo las veladuras de laca de rubia o carmín. El vestido de la mujer en Joven con copa de vino probablemente fue modelado primero con tonos de vermellón y albayalde para poner una capa translúcida de rubia, un recurso utilizado también en La chica del sombrero rojo. Vermeer también utilizó el vermellón para pintar las alfombras orientales que aparecen sobre las mesas de muchos de sus interiores. En su forma más pura, el vermellón se puede observar en las diversas cintas y adornos que usan sus modelos. Recientemente se han encontrado dos nuevos pigmentos en la obra de Vermeer. Un tinte amarillo, mencionado con frecuencia en las fuentes holandesas del siglo XVII, llamado Schitgeel o Schitgial, un nombre colectivo para tintes orgánicos amarillos, obtenidos de diversas plantas tintorias, bayas y maderas. Existen diferentes recetas para su producción y estaban disponibles en diferentes calidades, parcialmente como lacas puras o combinadas con tiza o blanco de plomo. En 2001, el análisis de la alcahueta de 1656 reveló la presencia de un pigmento rico en hierro y fósforo en las zonas gris azuladas del mantel. Los científicos del Instituto Doerner que realizaron el análisis identificaron este pigmento como vivianita, es decir, fosfato de hierro. Los estudios actuales han comprobado lo que Karin Groen ya había mencionado a propósito de su análisis sobre la joven de la perla. El medio de manera general sería aceite de linaza con cuerpo térmico para obtener una consistencia más viscosa, capaz de mantener su volumen al secarse y que, en consecuencia, forma películas de pintura con menos probabilidad de arrugarse. En casos excepcionales, como mujer de pie junto a un virginal, el medio es aceite de nuez, el cual era recomendado cuando se trabajaba con pigmentos que amarillaban con el tiempo. Muchos pintores del siglo XVII explotaron las propiedades de pigmentos considerados de buen secado, como la azurita o esmaltes, además de las propiedades ya mencionadas del verdete, combinándolos con colores de secado pobre, habitualmente esmaltes de fondo oscuro. En estos casos, se privilegiaban sus propiedades de secado por encima de sus valores cromáticos. Sir Theodore Turquet de Majarney informó que algunos artistas añadían pequeñas cantidades del pigmento cardenillo a base de cobre a pigmentos que de otro modo se secarían lentamente en un medio de óleo. Herramientas. Vermeer utilizaría principalmente pinceles de pelo animal de diferentes calidades. En la época, estos se construían con manojos de cerdas atadas al mango que se deterioraban con el uso vigoroso en las zonas de fondo. La mayor presencia de pelo en las obras tardías de Vermeer puede deberse a que sus pinceles eran de mala calidad o muy viejos o ambas cosas. Es difícil saber con certeza el origen específico de estos pinceles, pero el estudio por parte de la National Gallery demuestra la presencia de pelo de cerdo incrustado en la superficie de varias obras, aunque es posible que optara por pelo de ardilla u otros animales para acabados más finos. También hay una cantidad considerable de pelusa incrustada en la pintura. Esto podría sugerir que las obras fueron trabajadas durante un largo periodo o que tardaron mucho en secarse. La técnica de Vermeer. Los estudios encabezados por Melanie Gifford en el año 2022 han arrojado nueva luz sobre el proceso del maestro de Delft, gracias a las tecnologías de muestreo que nos llevan más adentro en su pintura, la cual exploraremos de manera general, sintetizando diferentes artículos. Dependiendo el tipo de obra, la luminosidad, la escala y el motivo, Vermeer abordaría el trabajo con variaciones más o menos significativas, pero de manera general comenzaría con un boceto monocromático pintado en color marrón oscuro en 2 etapas.
la primera de líneas casi imperceptibles y una segunda con líneas finas que definían la sombra delicadamente tramada, a pesar de que éstas permanecían ocultas en la versión final. Se ha sugerido que en algunos casos el primer estadio de la obra podría deberse a la transferencia de cartón sobre la base. En el arte de la pintura se han descubierto entonaciones realizadas con tiza blanca, lo que sugiere que Vermeer pudo utilizarla para la colocación de formas compositivas, aunque el estudio de la National Gallery confirma el uso dominante del marrón, que puede verse con un microscopio a través de las grietas como en Mujer sosteniendo una balanza, entre otras. El material exacto con el que fue realizado este boceto preparatorio es difícil de investigar, pero podría ser similar a la mezcla utilizada por Van Mieris, la cual incluía pigmentos negros con óxido de hierro y óxido de manganeso presentes en la siena y la sombra, aunque es difícil distinguirlo de la capa de imprimatura. En comparación con sus contemporáneos, Vermeer haría un uso audaz de esta primera aproximación, ejerciendo una presión considerable que provocaba líneas dobles por la deformación del pelo del pincel, desplegado en forma de abanico, acentuando violentamente los contrastes para asegurar los efectos de luces característicos de algunas obras. En Dama en amarillo escribiendo, por ejemplo, el mapeo XRF revela la existencia de unas pocas pinceladas anchas de amarillo de plomo y estaño molido en trozos grandes, siendo visible con un microscopio. Estas pinceladas producían transiciones tonales sumamente abruptas, con las que Vermeer representó la caída de la luz en la figura, como revela la reflectografía infrarroja. Los detalles en el rostro son muestra que el pintor utilizó toques rápidos, aplicando gruesos reflejos blancos en la frente y los pómulos, incluso en la etapa inicial, trabajando húmedo sobre húmedo, dando golpes contundentes y posteriormente ubicando capas para establecer las luces principales. Este proceso resulta particularmente interesante y modifica muchos supuestos que se tenían hasta ahora del trabajo de Vermeer, ya que las primeras capas serían ricas en material adicionado con cobre y con una textura prácticamente imperceptible en el acabado final. Vermeer parece haber apreciado, o al menos aceptado, la textura surcada del pincel en su capa base, realizada principalmente con pigmentos de secado rápido, como el albayalde, que domina los tonos de piel y presenta una textura rugosa. Los secativos agregados también podrían haber favorecido el impasto, preservando los surcos del pincel, nivelando las capas anteriores en una suerte de rellenado de los surcos, lo que da la capa extra fina del acabado final. Concluido el primer acercamiento y señaladas luces y sombras, Vermeer haría las correcciones necesarias. Estas son claramente visibles en obras como La chica de la perla y Dama escribiendo, donde modifican, en el primer caso, la posición de la oreja de la joven y en el segundo redefine una variedad de rizos y cintas en el cabello de la modelo, así como la posición final de la pluma. En casos concretos como La amante y la doncella, estudiada a fondo por el grupo dirigido por Dorothy Mahon, el análisis XRF demuestra amplias modificaciones respecto a la apariencia final de la obra, desapareciendo 4 figuras del fondo, probablemente un tapiz en la pared o una metaimagen. Sin embargo, es probable que el pintor decidiera que un fondo oscuro y sencillo centraría mejor la atención en las dos mujeres. La presencia de una única capa oscura sobre el fondo sugiere que el tapiz solo estaba bloqueado en tonos oscuros neutros antes del cambio de opinión. Estos pentimentis parecen ser comunes y en ocasiones de una vastedad considerable, como en el caso de Mujer leyendo una carta, donde un elemento de fondo fue completamente bloqueado. Una vez concluido este primer acercamiento, Vermeer dejaría secar las obras antes de proceder con capas sucesivas. Por lo general, la capa subyacente está oculta debajo de la superficie, pero en algunas áreas puede haber quedado expuesta o cubierta finamente por capas superficiales. En este contexto, los contornos se definen como el límite entre diferentes partes de la composición, donde un color se acerca al otro. La variedad en el grosor de las capas sucesivas sería clave para comprender la construcción de Vermeer, un recurso ampliamente explorado en el análisis de La joven del arete de perla, realizado en el 2018 por Avi van de Veere. La chaqueta amarilla es un ejemplo de cómo Vermeer explotó el efecto visual de las capas inferiores para establecer la diferencia entre luz y sombra. Allí, las capas superiores de pintura son más finas y translúcidas, y las capas inferiores son ligeramente visibles a través de ellas. El borde de la figura parece borroso, no está del todo claro dónde termina la figura y comienza el fondo.
Las muestras tomadas del contorno a lo largo de la parte posterior de su cuello y de su pañuelo muestran que Vermeer incorporó más óleo y solo una pequeña cantidad de pigmento translúcido en la capa superior de pintura a medida que se secaba el borde de la forma. Esto creó una transición gradual de la figura al fondo oscuro. Varias de sus otras obras parecen haber logrado el mismo efecto. La construcción de los tonos de carnación compartiría este proceso, reforzando gradualmente las sombras de ser necesario y adicionando material de forma sucesiva, aprovechando las propiedades de opacidad del blanco de plomo y el amarillo de plomo y estaño, complementándolo con finas capas translúcidas para obtener los tonos finales. Si bien Vermeer no era ajeno a la gestualidad en las etapas finales. De hecho, las microfotografías de Amante con doncella, tomadas en el área del cabello de la señora, revelan claramente que está pintado sobre la cortina de fondo. Como de costumbre, vamos a realizar un rápido ejercicio para ilustrar esta técnica. Me han comentado que los videos son un poquito largos, así que voy a tratar de hacerlo más corto esta vez. Vamos a empezar por preparar nuestro lienzo. En este caso yo voy a usar lino de 15 hilos, el cual vamos a encolar una ligera capa de cola de conejo y posteriormente vamos a trabajar con la imprimatura tradicional que incluye tiza, un poco de blanco de titanio en reemplazo del plomo, aceite, una pizca de negro de humo y un poco de óxido de hierro para que nos dé este tono de gris marrón para trabajar. Esta mezcla la vamos a distribuir con una espátula para que nos dé un buen grosor y alice la tela. Tenemos que recordar que esta parte es importante porque dependiendo nuestro soporte es que podremos trabajar con mayor o menor facilidad sobre nuestra pieza, si bien también hay que recordar que parte de la textura original de la primera capa es la que nos va a dar la posibilidad del acabado sedoso, es decir, aun cuando tiene que ser una capa gruesa de imprimatura, no necesariamente el acabado final va a depender completamente de ella. En la paleta vamos a trabajar con blanco de plomo, amarillo de plomo y estaño, amarillo ocre, vermellón, laca de rubia, tierra verde, negro de viña, azul ultramar y sombra tostada, además de una serie de carnaciones que vamos a realizar mezclando el amarillo ocre, vermellón, negro y blanco. Una vez que hemos preparado nuestro bosquejo con la mezcla de sombra y negro, vamos a empezar nuestro primer acercamiento con una mezcla de blanco, sombra y amarillo ocre para crear un tono marrón grisáceo con el cual vamos a crear una versión monocromática de la imagen que vamos a realizar. Con esta finalidad crearemos una serie de tonos escalonados con los cuales haremos una suerte de grisalla sobre la que vamos a trabajar nuestros tonos de carnación. Esta primera capa sería equivalente a la que se trabajaría con blanco de plomo y amarillo de plomo y estaño, adicionando pequeñas cargas de sombra y negro para crear este tono que tiende hacia la sombra. En el caso de que no puedan conseguir estos materiales, pueden hacer la mezcla que acabamos de mencionar y empezar a ubicar las sombras y luces más representativas de nuestra imagen. Es importante señalar que este primer acercamiento puede ser bastante agresivo y tiene como finalidad empezar a dar este soporte muy matérico sobre el que ubicaremos las capas sucesivas con los tonos de carnación que se irán alisando a medida que depuramos nuestra pincelada. Cabe mencionar que para esta pieza vamos a utilizar pinceles tanto de lengua de gato como redondos, empezando con pinceles de cerda gruesa y posteriormente trabajaremos con pinceles de cerda cada vez más suave para obtener un mejor acabado. Una vez realizado nuestro primer acercamiento, vamos a dejar que nuestra primera capa seque durante algunos días para posteriormente hacer un segundo acercamiento integrando laca carmín a nuestra paleta para crear unos tonos de carnación un poco más coloridos. En este caso vamos a hacer un tono de carnación con amarillo ocre, un poco de laca carmín, un toque de negro de humo y blanco para que nos dé este tono rosáceo con el que empezaremos a obtener los primeros tonos cálidos de nuestra piel. En esta etapa vamos a obtener los tonos piel ubicando sucesivamente los tonos de carnación, recordando esta idea de cómo es que se funden gradualmente estos colores para obtener la suavidad característica de este estilo. También hay que mencionar que este modo de aproximarse a la pieza tiene más que ver con los retratos y no tanto con las imágenes de interior de Vermeer,
las cuales, como hemos visto a partir del geógrafo, podían empezar a aplicar los tonos de carnación directamente sobre el boceto creado únicamente en tonos pardos. No obstante, en esta pieza, en La chica del arete de perla y otras, se ha encontrado evidencia de que hay una capa subyacente monocromática sobre la que se van acumulando los diferentes tonos de piel. También para esto nos va a servir mucho haber aplicado una buena capa de material de una manera relativamente gestual para que esta nueva capa vaya rellenando los pequeños surcos que hicimos con nuestro pincel de cerda un poco más gruesa en el proceso anterior. Con esta nueva mezcla de color vamos a acentuar las luces y, de ser necesario, acentuaremos las sombras con un poco de ocre rojizo para irlo integrando a esta variedad de tonos de carnación. En este caso yo voy a acentuar la parte anterior de la cabeza, parte de la oreja y el cuello, y posteriormente prepararemos un nuevo tono de carnación, esta vez un poco más cálido, mezclando el vermellón, el amarillo ocre y una pizca de negro para obtener un nuevo color con el que daremos más riqueza. En este punto yo empezaré a utilizar blanco tono de plomo en reemplazo del blanco de plomo original. Para esta etapa yo he dejado que nuestra capa anterior vuelva a secar y, como verán, ya tenemos un poco más de volumen que vamos a acentuar con estos tonos de carnación más vivos, más luminosos, con los que vamos a reafirmar la zona de contraste entre la luz y la sombra, y también daremos más luminosidad a la zona iluminada, es decir, la frente y la nariz, y jugando con estas variaciones tonales entre lo oscuro y lo claro, es que obtendremos la ilusión de tridimensionalidad. Procuraremos concentrar el trabajo en la zona iluminada. La zona de sombra, en cualquier caso, va a tener ligeras alteraciones con nuestro ocre rojizo, pero van a ser mínimas precisamente para dar esa sensación de penumbra característica de este tipo de obras. También hay que tener especial atención en cómo es que el contraste es lo que crea la ilusión de volumen en los párpados y la nariz. Hay que eliminar absolutamente todas las líneas y reemplazarlas por la ilusión de las líneas de expresión. Parte clave de esta técnica es dar pinceladas tan suaves que gradualmente va creando una especie de lo que actualmente llamaríamos desenfoque, que es lo que da esta sutileza a las piezas. Es importante que esto aplique principalmente en las pieles, ya que en el aspecto de las telas suelen ser mucho más violentas para crear un contraste entre la suavidad de la piel y el acabado de la tela. Una vez que hemos terminado este tercer acercamiento a la carnación, vamos a trabajar un poco en lo que es el drapeado, para lo cual vamos a señalar las sombras de la tela con nuestra mezcla de sombra y negro. Con esta vamos a dar cargas un poco más matéricas para acentuar las zonas más oscuras y más delgadas en el resto de la pieza, únicamente para variar la entonación del gris de la base. También en este punto yo voy a aprovechar para retocar un poco los detalles de mi rostro, como son los ojos y la luz dentro del globo ocular. Esto principalmente para ir refinándolo mientras se seque el resto de nuestra pieza, para posteriormente empezar con el coloreado de las telas. Para las telas yo voy a utilizar 4 colores: blanco tono de plomo con ultramar para la mascada, y para el moño yo voy a utilizar 2 tipos de amarillo, la laca de rubia, y en reemplazo de la laca de Wells voy a utilizar un poco de amarillo indio, y a los tonos amarillos les voy a agregar una pizca de negro para que nos dé el tono verdoso característico de las chaquetas de los moños amarillentos de Vermeer. Y finalmente, para los detalles de los labios, el enrojecimiento de las mejillas, voy a preparar una mezcla de vermellón claro, carmín y un poquito de óxido de hierro rojo para crear una serie de tonos rojizos que vamos a utilizar en el rostro. Con nuestro color azul ultramar vamos a dar ligeras veladuras a la zona del drapeado que ya hemos señalado previamente, y con la mezcla de ultramar y blanco empezaremos a dar las luces para crear una serie de contrastes que nos den el volumen de la tela. Mientras que para la parte del moño utilizaremos un procedimiento similar, marcando con veladuras de amarillo las zonas de sombra y con la mezcla de amarillo y blanco las zonas iluminadas.
Es importante recalcar que para los acabados finales en las chaquetas de otras piezas de Vermeer se dan pequeños golpes de amarillo de plomo y estaño precisamente para insinuar lo que es la luminosidad de las telas reflectantes. Una vez que hemos concluido esta parte, reforzaremos las zonas oscuras, en este caso el cabello, para destacarlo, y también daremos una nueva mano de estos colores bajos para integrar toda nuestra pieza. También en esta parte podemos refinar detalles si es que lo consideramos necesario. Aunque vale la pena señalar que es clave el uso de veladuras para dar acabados. De hecho, a través de las veladuras podemos alcanzar los tonos finales tanto de la carnación como de las telas. Si es que queremos dar más brillo, dar más matiz, tal vez llevarlo a tonos más fríos o más cálidos, las veladuras son una parte esencial de los acabados de Vermeer. Si bien esto, como vimos en el video, se ha descubierto recientemente debido a que estas veladuras suelen perder color con el tiempo. No obstante, nosotros podemos hacer uso de ellas para dar la entonación final a nuestra pieza. Y ya para finalizar nuestro ejercicio, yo voy a dar una última capa de carnación para lograr este tono un poco rosáceo que se llega a percibir en las imágenes de mejor calidad, pero pues prácticamente ya tendríamos terminado nuestro ejercicio. Si acaso vamos también a reforzar lo que es el fondo para integrarlo todo. Les recuerdo que este es un pequeño ejercicio, nada realmente muy elaborado, pero pues nos da una idea de cómo aproximarnos a estas piezas. Si ustedes quieren que hagamos uno de los interiores, tal vez para explorar la técnica asociada a los detalles más característicos de Vermeer, lo pueden dejar en el área de aquí abajo de los comentarios, y también qué otro video quisieran ver. Insisto, es un ejercicio muy pequeñito, muy humilde como de costumbre, pero como siempre les digo, estoy seguro que en sus casas les va a salir muchísimo mejor que a mí. Agradecemos especialmente en este video al señor Naruto, que nos ha apoyado muchísimo el mes pasado, que siempre nos apoya con sus superchats. Les recuerdo que este canal existe gracias a su apoyo y que nos pueden ayudar dándonos un buen like, un buen super gracias o un super chat en las transmisiones en vivo. También les recuerdo que si no se han suscrito, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, en el Instagram de r.francisco.soriano, el Instagram del taller. También les recuerdo que tenemos un próximo taller de introducción a la técnica de Andrew Wyatt a partir del día 13 de enero del 2024, por si lo ven antes de esa fecha, y que tenemos talleres cada mes, tanto presenciales como online. Y bien, ojalá y que este video les sea de utilidad. Nos pueden dejar sus sugerencias aquí abajo, les decía. Y pues nada, desde la Ciudad de México, soy Francisco Soriano. Les mando un abrazo, un saludo, manténganse extraordinarios. Gracias a nuestros suscriptores, a los miembros del canal, por supuesto. Que tengan un feliz año y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye bye.
mountain.